Escribió su propia muerte 2 años antes de que ocurriera. No fue una premonición, no fue un sueño que le contó a una amiga. Fue una carta, física, fechada, entregada a un hombre de su confianza, con instrucciones de que la guardara a buen recaudo. Le dijo que si alguna vez le sucedía algo, esa sería la razón. Nadie la abrió mientras ella vivía. Nadie tenía por qué hacerlo. Luego, la última noche de agosto de 1997, en un túnel de París, dejó de ser una advertencia para convertirse en un documento que la gente intentaría justificar durante las siguientes 3 décadas. Esta es la historia de esa carta y de todo lo que trajo consigo. La princesa Diana murió en la madrugada del 31 de agosto de 1997. Después de que el coche en el que viajaba se estrellara contra un pilar dentro del túnel Pont de l'Alma en París. La explicación oficial dada a los pocos días y confirmada por los investigadores años después fue casi insultantemente simple. Un conductor con exceso de alcohol en sangre. Una persecución a alta velocidad con fotógrafos en motocicletas. Sin cinturones de seguridad. Un pilar de hormigón. Sencillo. Trágico, y para muchísimas personas en todo el mundo, completamente inverosímil, porque 3 años antes, en 1995, Diana se sentó y escribió, de su puño y letra, un escenario en el que moría en un accidente de ese tipo, orquestado precisamente por las personas más cercanas a ella. Le entregó la carta a su mayordomo, Paul Burrell, y le pidió que la guardara. Le dijo que creía que manipularían los frenos. Le dijo que esperaba una lesión craneal grave. Nombró a la persona que creía que quería deshacerse de ella. 2 años después, estaba muerta. A causa de las heridas en el pecho y la cabeza. En un coche. Una noche en la que no había planeado correr peligro. Si nunca antes has oído los detalles de esa carta, reflexiona sobre ello un momento. Porque una vez que sabes que existe, es muy difícil volver a ver el resto de su historia de la misma manera. Más adelante en este video, analizaremos el contenido exacto, palabra por palabra. Pero para comprender por qué esa carta pareció más una profecía que un simple capricho para millones de personas, es necesario entender cómo era la vida de Diana en los años previos. Porque en 1995 tenía motivos de sobra para tener miedo. Primera parte, la mujer que no debía sentir tanto. En 1981, Diana Spencer, una joven auxiliar de jardín de infancia de 20 años, se sentó junto al príncipe Carlos para una entrevista televisada sobre su compromiso. Es uno de los fragmentos más repetidos de la historia de la realeza. Y con razón. Porque desde el primer momento se sintió algo extraño. Un reportero hizo la pregunta obvia. ¿Estás enamorado? Diana respondió al instante. Por supuesto. Lo miró fijamente. Lo decía en serio. Carlos hizo una pausa. Y entonces, con las cámaras grabando, pronunció 5 palabras que lo acompañarían el resto de su vida. Lo que sea que signifique estar enamorado. Diana se lo tomó con humor ante las cámaras. No le quedó más remedio. Pero en privado, según personas cercanas a ella en aquel entonces, esa respuesta sembró en ella una duda que nunca la abandonó del todo. Si ese matrimonio llegaría a ser lo que ella necesitaba. Aún así, se casó con él. El 29 de julio de 1981, ante una audiencia televisiva mundial estimada en más de 750 millones de personas, Diana Spencer se convirtió en la princesa de Gales en la Catedral de San Pablo. Esto es lo que casi nadie de esos 750 millones de personas sabía mientras lo veían. Pocos días antes de la boda, Diana descubrió una pulsera que Carlos pretendía regalar a otra mujer, Camilla Parker Bowles, grabada con las iniciales de ambos. También encontró otros regalos destinados a alguien que no era ella. Quería cancelar la boda. Se dice que así se lo comentó a quienes la rodeaban en los últimos días antes de la ceremonia. Su padre la convenció de que no lo hiciera. Según se cuenta, le dijo que el escándalo de una boda real cancelada sería peor que lo que ella sentía en ese momento. Así que caminó hacia el altar, ya lo sabía.
ya lo llevaba consigo. Y en un pequeño y silencioso acto de rebeldía durante sus votos, uno que casi nadie consideró significativo en ese momento, Diana optó por no pronunciar la palabra obedecer. Sería la primera novia real en la historia en omitirla. Décadas después, tanto Kate Middleton como Meghan Markle seguirían su ejemplo, omitiendo la misma palabra de sus propios votos. Una tradición que Diana inició sin que nadie se diera cuenta de que era una tradición. Segunda parte. La dirección más solitaria de Inglaterra. Tras la boda, el cuento de hadas comenzó a desmoronarse silenciosamente, ladrillo a ladrillo, tras los muros del palacio que el público no podía ver. Carlos se mantuvo cerca de Camila. El grado de cercanía y la naturaleza de esa relación se convertirían en una de las preguntas más analizadas de la historia de la realeza moderna. Pero incluso en los primeros años del matrimonio, Diana afirmó sentirse como una extraña en su propia relación. 3 personas, no 2. Esa frase definiría todo el matrimonio, aunque no la pronunciaría públicamente hasta 14 años después. El aislamiento la afectó profundamente. Diana desarrolló bulimia, un detalle que más tarde abordaría con sorprendente honestidad en una época en la que casi ninguna figura pública hablaba de trastornos alimenticios. Durante su primer embarazo, en lo que ella describió como uno de sus momentos emocionales más bajos, se arrojó por las escaleras de Sandringham House. Ni ella ni su hijo por nacer sufrieron daño alguno. Ese niño era Guillermo. Reflexionemos un momento sobre esto. Una futura reina consorte embarazada de un futuro rey, tan abrumada por el aislamiento dentro de la institución a la que se había unido por matrimonio, que llegó a un punto crítico del que la mayoría del público no se enteraría hasta años después. Cuando William nació en junio de 1982, algo cambió brevemente. Según varios testimonios, Carlos se conmovió por la devoción de Diana como madre primeriza. Durante un tiempo, a ojos de los observadores externos, parecían una pareja que encontraba su equilibrio. Diana aprovechó ese breve lapso para romper con la tradición de una manera que el palacio no había previsto. En 1983 llevó a William, de 9 meses, en una gira oficial por Australia y Nueva Zelanda. Ningún bebé real había viajado antes en una gira de ese tipo. Según se cuenta, los cortesanos se opusieron. Diana lo hizo de todos modos. El público lo adoró. Pero la depresión posparto ya se había instalado, sumándose a todo lo demás que llevaba encima. 2 años después, en 1984, con el nacimiento del príncipe Harry, el breve acercamiento terminó definitivamente. Según varios biógrafos de la realeza, Carlos deseaba una hija. Harry nació pelirrojo, un rasgo característico de la familia Spencer, y Diana admitió más tarde que había mantenido en secreto el sexo del bebé durante el embarazo, con la esperanza de que la sorpresa los uniera aún más. La reacción de Carlos ante su segundo hijo, según ella, la hizo sentir más indeseada que en años. Se retiró. Públicamente, el mundo se enamoró de ella más que nunca. Su calidez, su humanidad, su disposición a conectar con personas a las que el resto de la familia real mantenía a distancia. En privado, según casi todos los testimonios de personas cercanas a ella, el matrimonio ya estaba acabado en todos los sentidos importantes. A principios de la década de 1990, las grietas ya no eran grietas, eran titulares. Tercera parte, éramos 3 en este matrimonio. En 1995, Diana hizo algo que ningún miembro de la realeza de alto rango había hecho jamás. Concedió una entrevista televisiva en solitario a Martin Bashir de la BBC y, ante una audiencia de más de 20 millones de personas solo en el Reino Unido, pronunció las palabras que definirían cómo la historia recordaría su matrimonio. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco apretado. Habló de sentirse aislada dentro de la familia real. Habló de sentirse menospreciada. Habló con un tono controlado pero inconfundiblemente crudo sobre sentirse una amenaza para la institución que se suponía que era su familia. Fue un momento trascendental. Además, supuestamente, selló algo.
porque fue precisamente en este periodo, 1995, el mismo año de aquella entrevista, cuando Diana escribió la carta. Esto es lo que se sabe al respecto. La escribió a mano y se la entregó a su mayordomo, Paul Burrell, un hombre en quien confiaba lo suficiente como para llamar, en sus propias palabras, su apoyo incondicional. Le pidió que la guardara en un lugar seguro. Le dijo que si alguna vez le sucedía algo, esta carta explicaría el porqué. En ella, según lo que posteriormente se hizo público, Diana decía que creía que Carlos planeaba asesinarla, concretamente mediante un accidente de coche. Escribió que esperaba que manipularan los frenos y que sufriera una grave lesión en la cabeza, lo que le permitiría volver a casarse. Mencionó el nombre de la mujer con la que creía que él pretendía estar una vez que ella muriera. 2 años después, en una noche que no había planeado, en un coche en el que no tenía previsto estar, murió a causa de las graves lesiones sufridas en un accidente a alta velocidad. 2 años antes, había descrito por escrito el mecanismo de su propia muerte. Ese fue el único detalle que convirtió un trágico accidente en una de las teorías conspirativas más persistentes de los últimos 100 años. Y una vez que esa carta se hizo pública, no pasó desapercibida. Se convirtió en la semilla de la que brotó todo un sinfín de teorías. Cuarta parte. El embarazo, que no fue la primera y más contundente teoría, provino de un hombre con más motivos que nadie para creer que Diana había sido asesinada. Mohammed Al-Fayed, padre de Dodi Fayed, el hombre con quien Diana iba en el coche aquella noche. En los años posteriores al accidente, Al-Fayed hizo una explosiva declaración pública. Alegó que Diana estaba embarazada del hijo de Dodi. Supuestamente, ambos planeaban casarse. Según Al-Fayed, la familia real, en concreto, el príncipe Felipe, no podía permitir que una princesa de Gales divorciada se casara con un hombre musulmán y tuviera un hijo suyo. Por lo tanto, afirmó, planearon su asesinato. No se limitó al príncipe Felipe. En un dramático testimonio público, Al-Fayed llegó a implicar al príncipe Carlos, al ex primer ministro Tony Blair, a la propia hermana de Diana, Sarah McCorquodale, a 2 excomisarios de la Policía Metropolitana y llegando hasta el límite de lo que una teoría puede abarcar, a la CIA. Una conspiración extensa e interconectada, supuestamente, que involucraba a la monarquía, el gobierno y la inteligencia internacional. Es el tipo de afirmación que parece diseñada para ser imposible de refutar. Si se nombran suficientes personas poderosas, cualquier silencio parece una confirmación. Pero aquí es donde la historia choca con las pruebas reales. La Operación Paget, la investigación policial británica de varios años iniciada específicamente para examinar cada una de estas afirmaciones, analizó muestras de sangre tomadas en el lugar del accidente. Si Diana hubiera estado embarazada, como alegó Al-Fayed, habría habido hormonas del embarazo detectables en esa sangre, incluso teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. No había ninguna. Ni rastro de hormonas del embarazo, ni rastro de embarazo. La afirmación que constituía la base de la teoría de Al-Fayed, el móvil en sí, se desmoronó tras las pruebas forenses directas. Quinta parte. El conductor que desapareció durante 3 horas. Si la teoría del embarazo era el móvil, la siguiente teoría debía ser el método. Henry Paul, subdirector de seguridad del Hotel Ritz, conducía el coche esa noche. Tras el suceso, un exagente del MI6 llamado Richard Tomlinson presentó una declaración que transformó por completo la imagen de Paul, no como un empleado cualquiera atrapado en una tragedia, sino supuestamente como un agente de inteligencia a sueldo. Tomlinson afirmó haber visto documentos que sugerían que Paul estaba en la nómina del MI6. Señaló algo que, a simple vista, resulta realmente extraño. A pesar de ganar un modesto salario de unos $35.000 al año, Paul supuestamente tenía cerca de $250.000 en sus cuentas bancarias en el momento de su muerte, además de una cantidad considerable de dinero en efectivo. Tomlinson también señaló que Paul había desaparecido entre 2 y 3 horas antes del accidente,
un lapso que nunca se ha esclarecido por completo. Para muchos, esta combinación encaja a la perfección con lo que cabría esperar de alguien que recibe un pago por un último trabajo. Tomlinson especuló que el dinero podría provenir del MI6, posiblemente como compensación por el papel de Paul en lo que él alegó que era un complot coordinado. Sin embargo, en 1998, el propio Tomlinson admitió públicamente que la afirmación era especulativa, una inferencia, no un hecho documentado. Argumentó simplemente que si Paul hubiera sido un informante, no sería inusual que hubiera recibido pagos de ese tipo. La Operación Paget investigó directamente las finanzas de Paul. No encontraron ningún vínculo con ninguna agencia de inteligencia, británica o de otro tipo. Los investigadores concluyeron que su riqueza estaba ligada a las propiedades de alquiler que poseía, no a sobornos, ni a pagos por silencio, ni a compensación por una operación encubierta. Su patrimonio neto estimado al morir, alrededor de $340.000, era coherente con el de un hombre soltero, financieramente disciplinado, de unos 40 años y sin personas a su cargo, no con el de alguien que acababa de ser contratado para un asesinato. Las horas no contabilizadas nunca se explicaron del todo. Pero inexplicado y siniestro no son sinónimos, y Paget no encontró nada que vinculara la laguna con ninguna conspiración. Sexta parte. El Fiat blanco y el destello de luz. Las teorías no se limitaron al conductor, se extendieron a todos los demás que se encontraban en la carretera esa noche. Los investigadores encontraron marcas de arañazos en el Mercedes de Diana, compatibles con una posible colisión con otro vehículo. Al parecer, un Fiat Uno blanco que se encontraba en el túnel en el momento del accidente. Si ese coche había impactado contra el de Diana, la pregunta obvia era ¿quién lo conducía y por qué se dio a la fuga? Las especulaciones apuntaban a un fotógrafo francés llamado James Anderson, de quien se rumoreaba que tenía vínculos con el MI6. Anderson negó públicamente cualquier implicación, insistiendo en que había estado en casa con su esposa la noche del accidente. Luego, en el año 2000, Anderson fue hallado muerto dentro de su propio coche. Las autoridades dictaminaron que se trató de un suicidio. No todos estaban convencidos. Al-Fayed, entre otros, sugirió que la muerte estaba relacionada con el accidente de Diana, prueba, supuestamente, de un encubrimiento para eliminar un cabo suelto. Y hay un último hilo conductor, posiblemente el más extraño de todos. Un testigo llamado François Levistre, que conducía delante del coche de Diana por el túnel aquella noche, afirmó haber visto un destello de luz cegador en su retrovisor justo antes del accidente. Richard Tomlinson, el mismo exagente del MI6, corroboró esta versión, afirmando que un destello cegador era, supuestamente, una técnica conocida utilizada en accidentes simulados, diseñada específicamente para desorientar al conductor a alta velocidad y provocar la pérdida de control. Es una imagen escalofriante. Un destello de luz en un túnel oscuro calculado a la perfección para estrellar un coche contra un pilar de hormigón. Sin embargo, la propia esposa de Levistre, que iba con él en el coche en ese momento, refutó por completo su versión, y la Operación Paget, tras examinar la afirmación en profundidad, concluyó que no se había producido ningún destello. Parte 7. Lo que realmente sucedió. Entonces, si no fue un destello de luz, no fue un informante a sueldo, ni un encubrimiento de un embarazo real, ¿qué fue? Una investigación francesa independiente, paralela a la de Paget, llegó a conclusiones mucho menos dramáticas y mucho más incriminatorias, aunque de una manera completamente distinta. Henri Paul había estado bebiendo. Su nivel de alcohol en sangre superaba con creces el límite legal francés, casi el triple, según los investigadores. También se encontraron rastros de antidepresivos recetados en su organismo, una combinación que habría afectado significativamente su juicio y tiempo de reacción.
Conducía a una velocidad extremadamente alta, se estima que superaba los 96 kilómetros por hora en un túnel con un límite mucho menor, mientras era perseguido por paparazzi en motocicletas, una persecución que había seguido al coche desde el momento en que salió del Ritz. El único superviviente, el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones, corroboró estas conclusiones en su propio testimonio posterior. Como subdirector de seguridad del Ritz, había estado presente durante toda la caótica salida. Incluso, según los informes, bromeó con los paparazzi que esperaban mientras el grupo salía del hotel por una entrada trasera, intentando despistarlos. No funcionó. Los investigadores también confirmaron algo sorprendentemente simple y, a la vez, casi inevitable. Ninguno de los 3 pasajeros, incluido Rhys-Jones, llevaba puesto el cinturón de seguridad. Rhys-Jones fue la excepción y se cree que este detalle fue la razón por la que sobrevivió. Conducción temeraria. Exceso de velocidad. Un conductor bajo los efectos del alcohol o las drogas, una persecución a alta velocidad por parte de fotógrafos que no cesaban en su empeño. Esa fue la conclusión de la Operación Paget, y esa fue la que una década de investigación en 2 países confirmó una y otra vez, sin importar cuántas teorías nuevas surgieran para ponerla en duda. Octava parte, la noche en sí. Volvamos al comienzo de aquella noche, porque los detalles importan, y porque gran parte de la tragedia reside en lo ordinaria que comenzó la velada. Diana y Dodi Fayette cenaron en el Ritz de París, un hotel propiedad del padre de Dodi, la noche del 30 de agosto de 1997. Intentando escapar de la multitud de fotógrafos que los esperaban a la entrada principal, la pareja salió por una puerta trasera poco antes de la medianoche, con la esperanza de llegar al apartamento de Dodi sin ser vistos. No lo consiguieron. Los paparazzi en motocicletas iniciaron la persecución casi de inmediato. Henry Paul, al volante, recorrió a toda velocidad las calles de París intentando despistarlos. Cuando el coche entró en el túnel Pont del Alma, circulaba a una velocidad excesiva para la pronunciada curva interior. El Mercedes impactó de lleno contra el 13º pilar del túnel. Los testigos describieron las consecuencias fragmentadas, el sonido del metal desgarrándose, seguido de un silencio que parecía peor que el ruido. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos y encontraron a Diana con vida, aunque gravemente herida. Los paramédicos la atendieron en el lugar del accidente durante casi 1 hora hasta que su estado se estabilizó lo suficiente para trasladarla. Una decisión que contempla el protocolo de emergencias francés, pero que ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por quienes se preguntan si un traslado más rápido podría haber cambiado el desenlace. Fue trasladada al Hospital Pitié-Salpêtrière. A pesar de la cirugía de urgencia, falleció en la madrugada del 31 de agosto. Dodi Fayette y Henry Paul murieron en el acto. Trevor Rhys-Jones, gravemente herido y sin recordar el accidente, fue el único superviviente. Parte 9. Un mundo que se detuvo. Cuando se dio a conocer la noticia, parecía irreal. Ni para el público, ni para los periodistas que la cubrían en directo, ni para un mundo que había seguido a Diana durante 16 años y que nunca había dejado de sentirse fascinado por ella. El dolor se extendió casi instantáneamente y por todas partes. Frente al Palacio de Kensington, las flores comenzaron a acumularse en cuestión de horas, formando finalmente una alfombra que se extendía por lo que parecían kilómetros, tan densa en algunos lugares que la gente tenía dificultades para caminar entre ella. Velas, notas escritas a mano. Desconocidos llorando abiertamente en la calle, lamentando la pérdida de una mujer a la que la mayoría no conocía, pero a la que, de alguna manera, sentían que conocían. Y entonces llegó lo que casi nadie esperaba. La familia real guardó silencio. La reina y el resto de la familia permanecieron en el castillo de Balmoral, en Escocia, guardando luto en privado, acatando un protocolo de discreción que había definido a la monarquía durante generaciones. Ninguna declaración pública, ninguna bandera fue arriada en el Palacio de Buckingham en consonancia con la tradición centenaria
de que ninguna bandera ondee allí a menos que el monarca se encuentre en la residencia. Para una nación conmocionada, ese silencio se interpretó como indiferencia. Los periódicos publicaron titulares exigiendo que la reina diera la cara. «Demuéstranos que te importa», rezaba la portada de un tabloide. La presión fue en aumento durante días, creando un enfrentamiento público sin precedentes entre la monarquía y el pueblo al que supuestamente representaba. Finalmente, la reina rompió con el protocolo. Regresó a Londres, ordenó que la bandera del Palacio de Buckingham ondeara a media asta, un hecho sin precedentes en la historia de la monarquía, y se dirigió a la nación directamente en una transmisión televisada en directo. Para muchos espectadores fue un consuelo, para otros aún se sentía que había llegado demasiado tarde y con demasiada reticencia. El funeral de Diana tuvo lugar el 6 de septiembre de 1997 y fue visto por aproximadamente 2.500 millones de personas en todo el mundo, una de las mayores audiencias televisivas de la historia hasta ese momento. La imagen que ha perdurado más que casi todas las demás de aquel día, el príncipe Harry, de 9 años, y el príncipe William, de 15, caminando tras el féretro de su madre por las calles de Londres, junto a su padre, abuelo y tío, hasta la abadía de Westminster, 2 niños de luto ante un planeta que los observaba. El hermano de Diana, el conde Spencer, pronunció un elogio fúnebre en la abadía que muchos aún consideran uno de los discursos públicos más impactantes del siglo XX. Un discurso directo y emotivo que criticaba el trato que los medios de comunicación daban a su hermana, pronunciado tan cerca de la familia real que no tuvieron más remedio que sentarse a escuchar. Parte 10. ¿Por qué la enterraron en una isla? Tras el funeral, la familia de Diana tomó una decisión que ha permanecido en gran medida en privado desde entonces. En lugar de un cementerio público o un camposanto, optaron por darle sepultura en Althorpe, la finca de la familia Spencer en Northamptonshire, concretamente en una pequeña isla en medio de un lago ornamental conocido como el Round Oval. Según la familia, el motivo era sencillo: querían evitar que su tumba se convirtiera en un espectáculo público permanente, un destino para las multitudes y las cámaras que la habían seguido en vida. Una isla, accesible solo en barco, ofrecía algo que el resto de su mundo nunca podría: privacidad. El entierro en sí fue pequeño y privado, al que asistieron únicamente familiares cercanos. Desde entonces han surgido preguntas ocasionales sobre el lugar, su mantenimiento, si se han realizado cambios, si se permitirá el acceso público en el futuro. La familia Spencer se ha negado sistemáticamente a abrirlo, manteniéndolo exactamente como fue concebido: un lugar tranquilo, alejado de todo lo que hizo que su vida fuera tan ruidosa. Parte 11. La mujer que la institución no supo controlar. Hay algo en Diana que perdura más allá de todas las teorías conspirativas, todas las preguntas sin respuesta, todas las especulaciones sobre aquella noche en París. Mucho antes de morir, ya había cambiado el significado de ser de la realeza. Rompió con una tradición de generaciones al elegir dar a luz a William y Harry en un hospital, en lugar de en casa, como habían hecho las madres de la realeza, incluida la propia reina, durante siglos. Ahora parece algo insignificante. En aquel momento fue una revolución silenciosa. Luego fue más allá, introduciendo algo que el público nunca había visto antes: la aparición en el hospital después del parto. Diana se encontraba a las afueras del ala lindo del Hospital St. Mary's, horas después de dar a luz, alzando a sus hijos recién nacidos para los fotógrafos y quienes la felicitaban. Se convirtió en una tradición. William y Kate la continuarían décadas después con sus propios hijos. Daba la mano sin guantes, se arrodillaba para hablar con los niños a su altura, abrazaba a personas con las que el resto de la familia mantenía una distancia formal y ensayada. Pacientes con SIDA, en una época en la que las figuras públicas ni siquiera se dejaban fotografiar en la misma habitación que ellos. Supervivientes de minas terrestres en campos aún activos, atravesándolos ella misma para llamar la atención mundial sobre el peligro.
No solo era fotogénica, según casi todos los que trabajaron con ella, estaba genuinamente presente con la gente de una manera que la institución que la rodeaba nunca había logrado comprender del todo. Y es precisamente eso, la humanidad, no el misterio, lo que explica por qué su muerte sigue teniendo tanta repercusión, casi 3 décadas después. No se trata realmente de la carta, ni del fiat, ni del destello de luz, ni de ninguna pieza individual del rompecabezas de la conspiración. Se trata del hecho de que el miembro más humano de una institución intencionadamente inhumana murió repentina, violenta y demasiado joven, y la familia con la que se había casado respondió, al menos durante esos primeros días, con el mismo silencio ensayado que la había hecho sentir tan sola desde el principio. Parte 12. Lo que la carta realmente nos revela. Entonces, ¿qué implica esto para la carta? La Operación Paget la examinó directamente, junto con todas las demás piezas del caso de la conspiración. Su conclusión fue clara: ninguna prueba creíble vinculaba la carta con un complot de asesinato real. No era una prueba física de una conspiración. No se sostenía como una prueba irrefutable en ningún sentido legal o de investigación. Pero es real. Diana la escribió. Se lo entregó a alguien de su total confianza, con instrucciones precisas sobre qué hacer si le sucedía algo. Y 2 años después, algo le sucedió de una manera que reflejaba casi con exactitud el escenario que había descrito. Quizás sea una coincidencia, una mujer bajo un estrés enorme en un matrimonio que ella misma había calificado públicamente de asfixiante, imaginando el peor escenario posible y, trágicamente, acertando casi por completo por razones que nada tenían que ver con una conspiración real. Quizás sea algo completamente distinto, algo que los investigadores de 2 continentes, a lo largo de una década de trabajo, nunca pudieron esclarecer del todo. Lo que demuestra innegablemente, independientemente de la postura que se adopte, es el miedo que sentía, la vulnerabilidad que experimentaba, la poca fe que tenía en 1995 en que la institución a la que se había unido por matrimonio la mantendría a salvo. Esa es la parte de esta historia que no necesita una teoría conspirativa para ser devastadora. Está ahí, escrita con su propia letra. Diana murió a los 36 años. Su legado no se define por el túnel, ni por la prensa sensacionalista, ni por las décadas de teorías que siguieron a su muerte, como los fotógrafos la siguieron en vida. Se define por sus 2 hijos, quienes, cada uno a su manera, han dedicado sus vidas adultas a intentar seguir su ejemplo. Se define por una monarquía que, lo quisiera o no, quedó marcada para siempre al tener que afrontar la terrible gestión que había hecho de una de las suyas. Fue, y sigue siendo, la princesa del pueblo. Un título que nunca pidió y que 27 años después de aquella carta aún le sienta mejor que casi cualquier otro que la propia institución le haya otorgado. Así pues, cabe preguntarse, ¿crees que aquella carta fue una advertencia que el mundo ignoró? ¿O el peor temor de una mujer que, trágicamente, se hizo realidad por razones ajenas a nadie más que a un conductor ebrio y una persecución que se descontroló? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te interesa saber más sobre este tipo de historias, suscríbete para no perderte lo que viene. Y si tienes curiosidad por saber qué ocurrió realmente tras los muros del palacio en los años posteriores, el siguiente vídeo ya está disponible en tu pantalla, no te lo querrás perder.